La tarde se deshacía lentamente sobre los edificios bajos del barrio, tiñendo los balcones y las fachadas con un tono anaranjado que parecía pegarse a las persianas, a las sábanas tendidas y a las plantas que asomaban tímidas en macetas desconchadas. El calor del día empezaba a retirarse, pero en el piso de arriba, donde vivían Sergio y Leo, el aire seguía siendo denso, cargado del olor a tomate frito que subía desde algún vecino, del eco lejano de una pelota golpeando el suelo en el patio, de voces que se mezclaban en un murmullo constante que se colaba por las ventanas abiertas. Sergio estaba sentado en el suelo del salón, con la espalda apoyada en el sofá, el portátil abierto sobre la mesa baja y un cuaderno lleno de apuntes, desperdigado entre los mandos a distancia y un bol de palomitas a medio terminar. Se había hecho de noche tantas veces, así que aquella escena tenía algo de rutina, de refugio repetido. Él intentando avanzar con sus proyectos, y la sensación de que en cualquier momento aparecería Leo por la puerta, con algún comentario absurdo, capaz de desarmar cualquier preocupación. Leo era su amigo desde hacía años, de esos que se meten en tu vida como por casualidad y acaban ocupando un lugar que no sabes muy bien cuándo les cediste. Se conocieron en clase, cuando todavía todo giraba alrededor de exámenes, trabajos en grupo y la sensación de que la vida, de verdad, estaba justo al otro lado de la universidad. Luego, cuando ambos comenzaron a trabajar y a juntar recibos, horarios y madrugones, decidieron compartir piso para que la ciudad fuese menos grande, menos cara y menos solitaria. La convivencia había sido sorprendentemente fácil. Sergio era más metódico, de listas y alarmas, de tazas colocadas siempre en el mismo estante. Leo era desorden, pero un desorden amable, de camisetas sobre sillas y libros abiertos boca abajo, que por alguna razón nunca conseguía molestarle del todo. Donde uno tendía el silencio, el otro llenaba los huecos con historias, anécdotas del trabajo, bromas y ese humor que se permite solo quien te ha visto en chándal roto un domingo a las 9 de la mañana. Al principio, Sergio lo veía como lo veía todo el mundo, como ese amigo luminoso, con risa fácil, que parecía llevar siempre encima una especie de verano propio. Sin embargo, con los meses, algo empezó a cambiar, no en Leo, sino en la forma en que Sergio lo miraba. Al principio fue un detalle pequeño, casi ridículo, darse cuenta de que recordaba las manos de Leo en detalles absurdos, como la forma en que se manchaban de tinta cuando escribía o cómo sujetaba una taza de café con ambas manos y soplaba con impaciencia. Luego vinieron otros momentos, un poco más peligrosos. Notar que se quedaba escuchando su voz aunque el tema fuese trivial. Percibir cómo el tiempo se estiraba cuando se quedaban solos en la cocina hablando de nada hasta altas horas. Sergio se repetía que era solo cariño, costumbre, esa mezcla rara que aparece después de compartir demasiados desayunos y demasiadas noches. No le había puesto nombre a nada, quizá por miedo, quizá porque nunca había tenido el valor de preguntarse en voz alta qué era exactamente ese nudo suave que se formaba en el pecho cada vez que Leo le sonreía solo a él, desde el otro lado de la mesa o del sofá. Aquella tarde Leo estaba trabajando hasta más tarde de lo habitual. Le había enviado un mensaje. «Llego sobre las 9, no me dejes sin cena, traigo hambre y chismes». La frase había hecho sonreír a Sergio mientras miraba la pantalla del móvil, el pulgar detenido un segundo más de lo normal sobre la respuesta que le estaba escribiendo. Al final se limitó a contestar con un «Vale, aquí estaré», y un emoticono que le pareció demasiado tonto en cuanto lo envió, como si un dibujo pudiese decir todo lo que él prefería no pensar. El reloj de pared marcaba las 9:15 cuando oyó la llave girar en la cerradura. El sonido metálico se mezcló con el rumor de la televisión encendida en segundo plano, con la luz azulada cambiando de forma sin que nadie le hiciera caso. Sergio levantó la vista justo cuando la puerta se abrió y Leo entró con el paso rápido de siempre, dejando caer la mochila en la entrada, colgando la chaqueta en cualquier sitio menos en el perchero y soltando un suspiro largo que sonó a día demasiado largo. «Huele algo rico», dijo, sin ver todavía la cocina, descalzándose mientras caminaba. «Dime que no son solo fideos instantáneos». Sergio se incorporó, apoyando una mano en el sofá para levantarse. «Esta vez no», respondió. «Me he portado bien. Hay pasta de verdad, y salsa de verdad, y pan para mojar, porque sé que si no lo hay te quejas». «Así me gusta, que se me cuide», replicó Leo, asomándose por el marco de la puerta del salón. Llevaba la camisa medio remangada, el pelo revuelto, la piel ligeramente húmeda de haber caminado deprisa, una mezcla de cansancio y chispa en la mirada,
que Sergio le resultaba peligrosamente familiar. Era esa mezcla la que siempre le hacía querer acercarse un poco más de lo debido, como si pudiera absorber algo de esa energía, como si estar en la misma habitación fuese de pronto suficiente para que el día dejara de pesar. Leo cruzó el salón y pasó detrás del sofá, rozando con el muslo el hombro de Sergio, un contacto mínimo, casi inevitable con el espacio tan reducido. Para cualquiera habría sido nada, pero para Sergio fue como si alguien hubiese encendido una chispa justo debajo de su piel. Notó el calor del cuerpo de Leo un instante, esa sensación de cercanía que no duró más de un segundo, pero que se le quedó pegada a la memoria. «Dame 5 minutos para ducharme y bajamos a por todo lo que has prometido», dijo Leo ya camino del pasillo. «No empieces sin mí, traidor». Sergio sonrió sin darse la vuelta. «No lo haré, pero si tardas más de 15 minutos, me como el pan». Oyó la risa de Leo alejarse por el pasillo, seguida del golpecito de la puerta del baño al cerrarse, y el sonido del agua empezando a correr. El apartamento se llenó de aquel rumor blanco que lo envolvía todo, como si el mundo fuera solo esa pequeña burbuja de azulejos, vapor y paredes finas que dejaban pasar demasiado. Sergio fue a la cocina para terminar de preparar la mesa. Colocó los platos, los cubiertos, la jarra de agua, una vela pequeña que había encendido más por costumbre que por romanticismo, aunque ahora, mientras veía la llama parpadear, notó el rubor subirle a las mejillas. Apagó la campana, bajó un poco la intensidad de la luz y se quedó un segundo apoyado en la encimera, escuchando el agua de la ducha, imaginando sin querer la silueta de Leo detrás de la cortina, el agua resbalando por su cuello, su espalda, sus hombros. Sacudió la cabeza, como si pudiera expulsar los pensamientos físicamente. No era la primera vez que le ocurría, pero cada vez intentaba bloquearlo más rápido, como si reconocerlo con claridad hiciera que todo se desmoronara. Se obligó a concentrarse en cosas tangibles: probar la salsa con una cucharilla, ajustar la sal, colocar el pan en una cesta, llenar las copas con agua. Detalles, pequeñas tareas que ayudaban a enmascarar el hecho de que, en el fondo, lo que más le alteraba de esos minutos era la conciencia tan nítida de que Leo estaba desnudo a unos pocos metros de él. Cuando Leo regresó, llevaba una camiseta limpia, el pelo aún húmedo, con gotas que le resbalaban por la nuca y se perdían bajo la tela. El sonido de sus pasos descalzos sobre el suelo de la cocina hizo que Sergio levantara la vista casi a cámara lenta, encontrándose con esa imagen que siempre le parecía demasiado cotidiana para lo que provocaba en su interior. «Uf, huele todavía mejor ahora», comentó Leo acercándose a la encimera. «¿Puedo probar?». Se inclinó sobre la olla, y Sergio tuvo que apartarse un poco para dejarle espacio. Ese movimiento lo acercó, de todos modos, lo suficiente como para que sus brazos rozaran ligeramente, piel contra tela, la calidez traspasando cualquier barrera. Leo tomó la cuchara que Sergio le ofrecía y sopló, mirándolo fugazmente por el rabillo del ojo. «Si me quemo la lengua te denuncio», bromeó, y luego probó la salsa con un gesto exageradamente solemne. Sergio lo observó, casi conteniendo la respiración. Vio cómo entrecerraba los ojos, cómo se le curvaban los labios en una sonrisa lenta, ese gesto imperceptible en la comisura que solo conocía de cerca quien lo veía a menudo. «Está buenísima», sentenció. «Me vas a malacostumbrar». «No te quejes», respondió Sergio intentando sonar tranquilo. «Luego tú pones la película y estamos en paz». Se sentaron a cenar uno frente al otro, la mesa no demasiado grande, de modo que las rodillas se encontraban fácilmente con un mínimo movimiento. La vela proyectaba una luz tenue, las sombras dibujaban contornos suaves en el rostro de Leo, en la línea de su mandíbula, en el hueco entre las cejas cuando se concentraba en cortar el pan. Sergio intentó no pensarlo, pero se descubrió mirándolo más de lo que miraba el plato. Hablaron de cosas ligeras al principio, del día a la oficina, de un compañero que siempre llegaba tarde, de un cliente que había mandado un correo interminable, lleno de frases sin punto y aparte. Leo gesticulaba con las manos, se reía, hacía voces al imitar a otros, y Sergio asentía, sonriendo, dejando que esa forma de contar las cosas le llenara el pecho de un calor que nada tenía que ver con la pasta. En un momento dado, los dos intentaron alcanzar la cesta del pan al mismo tiempo. Las manos se encontraron a mitad de camino, dedos chocando contra dedos, los nudillos rozándose. Fue un contacto mínimo, tan inocente en apariencia, que habría pasado desapercibido si Sergio no hubiera sentido, en ese roce, una pequeña corriente que le recorrió la mano y le subió por el brazo, encendiendo cada punto de piel. Leo no retiró la mano de inmediato.
Se quedaron un segundo así, con la piel tocándose, el silencio cayendo pesado de repente sobre la mesa. Sus miradas se cruzaron por encima del pan, y el mundo pareció quedar reducido a ese rectángulo de madera y a ese contacto casi ridículo entre sus dedos. Sergio fue el primero en apartarse, retirando la mano con un gesto rápido. «Perdón», murmuró, sin saber muy bien por qué pedía disculpas. «No pasa nada», respondió Leo con una sonrisa suave, aunque sus ojos parecían haber cambiado de tono. «Hay pan de sobra para los dos». La frase era insignificante, pero la forma en que la dijo, la cadencia lenta, el brillo casi curioso en su mirada, hicieron que a Sergio se le acelerara el corazón sin remedio. Apartó la vista hacia el plato, intentando centrarse en el tenedor, en el sonido de la comida al ser removida, en cualquier cosa menos en la sensación aún viva de ese roce. Tras la cena recogieron juntos. Sergio lavaba los platos y Leo los secaba. Era un pequeño ritual que se había instalado en sus días sin que nadie lo decidiera, una coreografía casi mecánica que, sin embargo, se sentía íntima de una forma que Sergio le costaba reconocer. Cada vez que Leo le tomaba un plato de las manos, sus dedos se encontraban, y aunque el contacto era breve, casi inevitable, en esos segundos la cocina parecía llenarse de un tipo de silencio particular, un silencio cargado de respiraciones contenidas y pequeños gestos que se prolongaban un instante más de lo prudente. ¿Has quedado con alguien este fin de semana?, preguntó Leo, secando un vaso y mirándolo de reojo. La pregunta cayó con suavidad, pero con un peso que Sergio sintió en el pecho. «No», respondió. «Tenía pensado ponerme al día con cosas pendientes. ¿Por?» «Por nada». Se encogió de hombros Leo. «Simple curiosidad. Hace tiempo que no te veo salir con nadie». Sergio notó el agua más caliente de lo normal sobre sus manos. Se concentró en el chorro del grifo, en la espuma que se llevaba restos de salsa, mientras buscaba una respuesta que no traicionara demasiado. «No ha salido nada», dijo al fin. «Y tampoco estoy buscando mucho, la verdad». Leo dejó el vaso sobre la encimera y apoyó la cadera, volviéndose un poco más hacia él. «¿Y eso?», insistió, con esa mezcla de interés y tono casual que usaba cuando quería saber más de lo que se atrevía a preguntar directamente. «Antes siempre estabas con alguien, aunque fuese temporal. De repente te has vuelto muy misterioso». Sergio sonrió de lado, sin mirarlo. «Tal vez me he vuelto exigente». ¿Exigente o asustado? La broma sonó ligera, pero había una nota, apenas perceptible, que no era del todo burla. Él alzó la vista un segundo y encontró los ojos de Leo, tan cerca, con ese brillo inquisitivo que lo examinaba sin dureza, pero con atención. Notó cómo el aire en la cocina se volvía un poco más espeso, cómo su pecho se apretaba. «No lo sé», admitió, con un encogimiento leve de hombros. «Supongo que ambas cosas». «Ah». Leo asintió lentamente, como si almacenara esa respuesta en alguna parte. «Bueno, quien sea tendrá que pasar un examen muy duro, supongo». «¿Por qué lo dices?», preguntó Sergio, intentando mantener un tono neutral. Leo sonrió, y esta vez la sonrisa tenía algo diferente, una curva más suave, casi cómplice. «Porque te conozco», respondió. «Sé cómo eres. No vas a conformarte con cualquiera. Y además tienes un amigo que va a juzgar con lupa». La palabra amigo le recorrió la espalda a Sergio con una mezcla de ternura y punzada. Asintió, forzando una mueca divertida. «Eso sí, eres insoportable cuando no te cae bien alguien». Leo soltó una carcajada, se acercó solo lo justo como para golpearle el hombro con el suyo en un gesto de juego. El contacto fue breve pero firme, un choque suave que sin embargo Sergio sintió como si le atravesara el pecho. El olor a jabón reciente, mezclado con su olor de siempre, lo envolvió un segundo, y tuvo que apartar la vista de inmediato para no dejar que su expresión lo delatara. «Terminemos con esto», dijo Leo dejando el paño sobre la encimera. «Y luego ponemos algo en la tele». Se acomodaron en el sofá, cada uno con una manta, como tantas otras noches. Leo se sentó en un extremo, con las piernas estiradas, y Sergio tomó el otro, aunque la distancia entre ambos no era tanta como para eliminar la sensación de proximidad. Las piernas, al estirarse, se encontraron en el medio, los tobillos chocando, rodilla contra rodilla. Podrían haber recolocado las mantas, buscar más espacio, pero ninguno de los dos lo hizo. Leo escogió una película cualquiera,
más como fondo que por verdadero interés. Pronto el salón quedó sumido en la penumbra, iluminado solo por el parpadeo de la pantalla y una luz pequeña en una esquina. El sonido de los diálogos llenaba el espacio, pero entre ambos se instaló otro tipo de silencio, uno hecho de pequeñas exhalaciones, de movimientos casi imperceptibles, del roce de las telas al buscar una postura más cómoda. Sergio, apoyado contra el brazo del sofá, sentía la presencia de Leo como si fuera un foco de calor en el lateral de su cuerpo. Cada vez que su amigo se movía ligeramente, la manta rozaba su pierna, enviando al resto del cuerpo pequeñas señales que él intentaba ignorar. Se esforzaba en mirar la pantalla, en seguir una trama que apenas registraba, mientras notaba cómo su respiración se hacía un poco más profunda, más consciente. Hubo un momento en que Leo cambió de postura, girando el torso hacia él, apoyando la espalda en el respaldo del sofá y doblando una pierna sobre el cojín. Ese movimiento lo acercó inevitablemente a Sergio, que sintió la tela de sus pantalones rozar la suya. El ángulo cambió, y ahora, si Sergio giraba apenas la cabeza, lo tenía ahí, a unos centímetros, con el perfil recortado por la luz de la televisión, los ojos entrecerrados, los labios relajados. ¿Sabes qué es lo mejor de vivir contigo?, preguntó Leo de repente, sin apartar la mirada de la pantalla. La pregunta le llegó como un susurro suave, acompañado de la calidez de su respiración cerca. ¿Qué? Sergio intentó sonar despreocupado. Que no tengo que fingir, respondió Leo. Puedo llegar hecho polvo del trabajo, con la cabeza en otro sitio, y sé que tú vas a estar aquí, con comida o sin comida, pero aquí. Y eso no es poca cosa. Las palabras se clavaron en algún lugar detrás de las costillas de Sergio. Notó que los dedos se le tensaban sobre la manta, agarrándola un poco más fuerte. «Ya me estás echando flores para que mañana te haga desayuno, ¿no?», bromeó, buscando refugio en el humor. Leo sonrió de lado. «No», negó. «Lo dije en serio». Se produjo una pausa. Sergio se atrevió a mirarlo y se encontró con unos ojos que parecían más oscuros en aquella luz tenue, más profundos, más serios. Había visto esa mirada antes, en otros contextos, cuando hablaban de cosas pesadas, de miedos, de inseguridades. Pero aquella vez, y Sergio no supo explicar por qué, le pareció ligeramente distinta, como si se detuviera en sitios donde antes no se había detenido. Esa fue la primera vez que sintió, con una claridad casi dolorosa, que Leo lo miraba de otro modo. Que no solo veía al amigo de siempre, al compañero de piso, al confidente, sino algo más que él no se atrevía a nombrar por miedo a equivocarse. El corazón le golpeó con fuerza dentro del pecho. La escena de la película se desdibujó por completo a su alrededor. Solo existían ese sofá, ese salón, el murmullo lejano de la calle y la mirada de Leo sosteniendo la suya un segundo más de lo usual. No había sonrisas amplias esta vez, ni bromas cayendo una detrás de otra para llenar cualquier hueco. Solo una quietud extraña y la sensación de que algo, aunque aún no se había dicho, acababa de cambiar su dirección. Sergio parpadeó, como si eso pudiera romper el hechizo, y retiró la vista hacia la pantalla. «Supongo que yo tampoco tengo que fingir contigo», dijo casi más para sí mismo que para él. Leo no contestó inmediatamente. Se limitó a deslizar un poco la pierna, lo justo como para que su rodilla tocara la de Sergio con más claridad. No fue un empujón de broma, ni un movimiento brusco, sino un gesto lento, deliberado, como quien mide primero el terreno que pisa. El calor que se transmitió entre ambos fue instantáneo, una especie de corriente silenciosa que subió desde el punto de contacto hasta la garganta de Sergio. «Eso me gusta», murmuró Leo al fin. «Que seas tú, con todo lo que eso incluye». La frase le provocó una oleada de calor, no solo en la cara, sino en el pecho, donde la respiración se volvió más pesada. Sergio sintió que la manta se le pegaba a las piernas, que la camiseta le sobraba de pronto, pero no se movió. Dejó la rodilla donde estaba, apoyada contra la de Leo, como si ese pequeño puente físico fuese el único ancla capaz de sujetarlo en medio del vértigo. La película continuó, pero los minutos dejaron de medirse por escenas y se midieron para Sergio por respiraciones. La suya, un poco más profunda, y la de Leo, que rozaba suave el aire entre ambos. En un momento dado, Leo pasó un brazo por detrás del sofá, estirándolo, y el dorso de su mano rozó la parte alta del hombro de Sergio en un gesto que podría haber sido casual, pero que se quedó ahí, apenas apoyado,
lo suficiente para hacerle sentir el peso de esa presencia. Sergio cerró los ojos un segundo, como si necesitara concentrarse en la sensación, la calidez que se extendía desde ese punto hasta su nuca, la piel erizándose de una forma que nada tenía que ver con el frío. Abrió los ojos de nuevo, temeroso de que ese único parpadeo rompiera el contacto, y encontró a Leo mirándolo de reojo, con una expresión indefinible, mitad curiosidad, mitad algo más físico, más denso, que le apretó el estómago. «Oye», dijo Leo bajando la voz como si el resto del salón pudiera escucharles, «¿puedo preguntarte algo un poco personal?» Sergio tragó saliva. «Eso suena peligroso», intentó bromear. «Pero vale». Leo no se apartó, no retiró la mano del respaldo ni la rodilla de su sitio. Al contrario, parecía haber encontrado una posición cómoda allí, como si aquel nuevo mapa del sofá fuese precisamente el que llevaba tiempo buscando. ¿Alguna vez? Vaciló un segundo, buscando las palabras. ¿Te has sentido raro conmigo? La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Las ondas se expandieron en todas direcciones dentro de Sergio. Sorpresa, miedo, esperanza, una punzada de vergüenza que le ascendió hasta la cara. Sus dedos apretaron aún más la manta, como si pudiera esconderse debajo. «¿Raro cómo?», consiguió responder, aunque la voz le salió un poco más áspera. Leo mantuvo la mirada en la pantalla, pero sus ojos parecían no ver nada de lo que pasaba allí. «No sé», dijo, apoyando el peso un poco más cerca. «Distinto, como si, no sé, como si últimamente hubiera algo en el aire cuando estamos solos. Y no hablo de tu obsesión con el ajo», añadió intentando aliviar con humor. «Hablo de otra cosa». El corazón de Sergio empezó a latir tan fuerte que temió que esa vibración llenara el salón entero. Se humedeció los labios, notando un leve temblor dentro del pecho. «Supongo que, a veces», admitió con la voz baja. «Pero pensé que era cosa mía». Leo giró la cabeza entonces, despacio, como si cada milímetro importara, y lo miró. Esta vez no fue de reojo, ni desde una distancia cómoda. Sus ojos se encontraron de lleno, a pocos centímetros, con la luz de la televisión dibujando reflejos azules en las pupilas. Había algo distinto ahí, una intensidad nueva, una especie de pregunta silenciosa que se clavó en Sergio con más fuerza que cualquier palabra. «No es solo cosa tuya», dijo Leo por fin, en un susurro que cayó entre ambos como una confesión. La frase fue una chispa. Sergio sintió cómo el calor en el pecho se convertía en algo casi tangible, una presión que le pedía moverse, hacer algo, decir algo. Pero se quedó quieto, atrapado en esa mirada que ya no era la de todas las noches, no exactamente. Había un matiz, una profundidad que le decía que ese momento, ese preciso instante, estaba doblando una esquina que ninguno de los dos había cruzado antes. Durante unos segundos nadie habló. La película siguió su curso, ajena al pequeño terremoto que se desataba en el sofá. Sergio notó cómo la mano de Leo, aquella que descansaba detrás de su cabeza, se movía apenas, un roce ligerísimo de los dedos sobre la tela del cojín que, sin querer, rozó también la parte alta de su cuello. Fue un contacto casi inexistente, apenas un roce, pero suficiente para que un escalofrío le recorriera la columna, mezclando nervios y una especie de anticipación que le robó el aire. Respiró hondo. Leo también. 2 inhalaciones cruzándose en el mismo espacio, cargando el aire de una electricidad nueva. Por primera vez, Sergio tuvo la certeza limpia y nítida de que su amigo no lo estaba mirando como siempre. Esa era otra cosa. Una mirada que se demoraba en su rostro, que descendía un segundo hacia su boca antes de volver a sus ojos, que no esquivaba, que no se disfrazaba de broma o de camaradería. Era la primera vez que Leo lo miraba distinto. Y ese cambio, aunque aún no hubiese sido nombrado, lo cambió todo para ambos.